Si alguna vez entras a un pueblo abandonado, nunca digas esto en voz alta: ¿hay alguien aquí? Porque hay personas que lo hicieron, y algo respondió. No eran ecos. No eran animales. Eran voces que sabían exactamente quién estaba ahí. Algunos salieron corriendo. Otros aseguran que algo los siguió hasta su casa. Y lo peor es que todos coinciden en lo mismo. Esos pueblos no están vacíos. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El pueblo que responde. En 2019, Tomás Rivas, un explorador urbano de 31 años, decidió visitar un pueblo abandonado en el norte de México. No era un lugar turístico. Ni siquiera aparecía en mapas actualizados. Pero en foros de exploración, tenía una advertencia que se repetía demasiado. Si vas, no hables en voz alta. Tomás no creía en eso. Para él, era solo otro lugar vacío. Otro video más para su canal. Llegó poco antes del atardecer. El camino de tierra estaba completamente desierto. Ni animales. Ni viento fuerte. Ni sonidos. Eso fue lo primero que le incomodó. El silencio. No era un silencio normal. Era pesado. Como si el lugar estuviera conteniendo algo. Cuando cruzó la entrada del pueblo, lo notó. Las casas no estaban destruidas. Estaban intactas. Puertas cerradas. Ventanas completas. Cortinas aún colgadas. Era como si la gente hubiera salido con la intención de volver. Pero nunca lo hizo. Tomás empezó a grabar. Pueblo abandonado desde hace más de 20 años, y todo sigue en su lugar. Su voz sonaba demasiado fuerte ahí dentro. Como si no perteneciera. Entró a la primera casa. Empujó la puerta lentamente. El sonido de la madera rompió el silencio de una forma incómoda. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Pero había detalles que no encajaban. Un plato en la mesa. Una silla ligeramente movida. Como si alguien se hubiera levantado de ahí hace poco. Tomás soltó una risa nerviosa. Ok, esto sí está raro. Y entonces cometió el error. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Silencio. Pero no un silencio normal. Uno que dura demasiado. Uno que te hace darte cuenta de que acabas de hacer algo que no debías. Tomás estaba a punto de hablar otra vez, cuando escuchó algo. Muy bajo. Casi imperceptible. Sí. Se quedó completamente inmóvil. No respiró. No se movió. Solo escuchó. Volvió a revisar la casa. Habitación por habitación. Nada. Nadie. Debe ser el eco, o el viento, pensó. Pero incluso él sabía que eso no sonaba como viento. Salió de la casa. Y ahí fue cuando empezó a notar algo más. Algo que no había visto al entrar. Las puertas. Algunas estaban abiertas ahora. Y estaba seguro de que antes estaban cerradas. No estaba solo. Tomás empezó a caminar más rápido, intentando mantener la calma. Pero el ambiente había cambiado. El aire se sentía más denso, más pesado. Entró a otra casa. Esta vez, sin hablar. Sin hacer ruido. Solo grabando. La cámara captó algo que él no vio en ese momento. Una sombra. Pasando detrás de una pared. Tomás se detuvo. Había escuchado pasos. Claramente. Dentro de la casa. Ok, hay alguien aquí. Pero no sonaba convencido. Se giró lentamente.
y habló otra vez, sin poder evitarlo. ¿Quién está ahí?, preguntó. La respuesta llegó, pero no desde la casa. Desde atrás de él. No debiste venir. Esta vez, no fue un susurro. Fue claro. Directo. Cerca. Demasiado cerca. Tomás dejó caer la cámara. Y corrió. No pensó. No miró atrás. Solo corrió. Pero mientras corría, lo escuchó. Pasos. Siguiéndolo. No eran rápidos. No intentaban alcanzarlo. Solo lo seguían. Como si supieran que no tenía a dónde ir. Tomás llegó al centro del pueblo. Se detuvo. Sin aliento. Y entonces, lo vio. En una de las ventanas. Una figura. Completamente inmóvil. Observándolo. No tenía rostro. No tenía forma clara. Pero estaba ahí. Y no estaba sola. Había más. En otras ventanas. En otras casas. Todo el pueblo lo estaba mirando. Tomás corrió hasta su coche. Cerró la puerta. Encendió el motor. Y cuando estaba a punto de irse, miró al espejo retrovisor. Y lo que vio, lo dejó paralizado. No había nadie en el pueblo. Ni en las ventanas. Ni en las calles. Pero algo estaba justo detrás de su coche. Tan cerca que no podía verlo completo. Tomás aceleró. Y no se detuvo hasta estar a kilómetros de distancia. Esa noche, revisó la grabación. Y encontró algo que no recordaba haber escuchado. Cada vez que hablaba, cada vez que hacía una pregunta, había múltiples voces respondiendo. Al mismo tiempo. No una. No dos. Decenas. Como si todo el pueblo hubiera estado escuchando. Tomás nunca publicó ese video. Vendió su equipo. Y dejó de hacer exploraciones. Pero años después, dijo algo en una entrevista que nadie pudo explicar. Que desde ese día, a veces, cuando está solo, escucha una voz que le hace la misma pregunta. ¿Ahora sí, estás solo? La casa que no debería estar habitada. En 2021, Elena Vargas, una creadora de contenido de 29 años, viajó junto a su pareja a un pueblo abandonado en el norte de España. El lugar había sido desalojado décadas atrás. No por guerra. No por desastre natural. Sino por algo que nadie supo explicar del todo. En internet, el pueblo tenía una reputación extraña. No era famoso. No era turístico. Pero entre exploradores, había una frase que se repetía. Si ves una casa intacta, no entres. Elena, como muchos otros, pensó que era exageración. Después de todo, ¿qué tan peligroso puede ser un lugar vacío? Llegaron al atardecer. Y desde el primer momento, algo no encajaba. El pueblo estaba en ruinas. Techos caídos. Puertas destruidas. Ventanas rotas. Todo, menos una casa. Una sola casa, completamente intacta. No tenía daños. No tenía grietas. No tenía signos del paso del tiempo. Era como si no perteneciera a ese lugar. Elena se acercó lentamente. La puerta estaba cerrada. Pero no con llave. Solo, empujó. Y se abrió. El sonido fue seco. Pesado. Como si nadie la hubiera tocado en años. Dentro, el aire era distinto. No olía a polvo. No olía a abandono. Olía a algo vivido. La sala estaba ordenada. Demasiado ordenada. Un sofá limpio.
una mesa sin polvo, una taza colocada perfectamente. Y entonces Elena notó algo que la hizo detenerse. La taza tenía líquido dentro. No estaba seco. No estaba evaporado. Era reciente. Esto no es normal, dijo. Su voz sonó más baja de lo habitual, como si instintivamente no quisiera ser escuchada. Su pareja intentó tranquilizarla. Seguro alguien más viene aquí. Pero no sonaba convencido. Elena siguió avanzando. Cada paso se sentía intrusivo, como si estuviera entrando en un lugar donde no debía. Y entonces lo sintió. La sensación de que alguien estaba en la casa con ellos. No un ruido. No una sombra. Una sensación clara. Directa. Como cuando sabes que alguien te está mirando. Elena giró lentamente hacia la ventana. Y se quedó completamente inmóvil. Había alguien afuera. Una figura. Alta. Delgada. Completamente quieta. No se movía. No reaccionaba. Solo observaba. No estamos solos, dijo. Su pareja se acercó. Miró. Y también la vio. Pero lo más inquietante no era la figura. Era su forma. No tenía rostro. No tenía detalles. Era como una silueta mal definida. Como si no fuera algo completamente físico. Ambos retrocedieron, sin dejar de mirarla. Y entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. La figura no se movió. Pero la puerta se cerró sola. Un golpe seco. Fuerte. Definitivo. Elena gritó. Corrieron hacia la puerta. Intentaron abrirla. No se movía. Pero no estaba bloqueada. Simplemente no abría. Elena empezó a entrar en pánico. Esto no es normal, esto no es normal, dijo gritando. Su pareja intentó mantener la calma. Debe haber otra salida. Y entonces lo escucharon. Pasos. Pero no venían de afuera. Venían del pasillo. Lentos. Arrastrados. Irregulares. Como si algo estuviera aprendiendo a caminar. Elena miró hacia el pasillo. Oscuro. Profundo. Y lo vio. La misma figura. Pero ahora, dentro de la casa. Más cerca. Mucho más cerca. Como, susurró. Porque nunca la vieron entrar. La figura avanzó un paso. Y el sonido no coincidía con el movimiento. Era más lento. Más pesado. Como si no perteneciera a ese cuerpo. Elena retrocedió. Su espalda chocó contra la pared. Y entonces, la figura inclinó la cabeza. Como si estuviera reconociéndola. Y habló. Pero no con una voz desconocida. Habló con la voz de Elena. Ya estás dentro. Elena se quedó paralizada. Ahora, quédate. Su pareja la tomó del brazo. No la mires, no la mires. Tiraron con fuerza de la puerta. Una vez. 2. 3. Y de repente, se abrió. Ambos salieron corriendo. Sin mirar atrás. Sin detenerse. Llegaron al coche. Entraron. Cerraron. Respiraban agitados. Temblando. Y cuando pensaron que todo había terminado, Elena miró hacia la casa. La puerta estaba abierta. Y la figura ya no estaba dentro. Estaba afuera. Frente a la ventana. Observándolos.
Pero esta vez, no estaba sola. Había otra figura, idéntica a Elena, mirándola fijamente, sonriendo. Esa noche, no hablaron del tema. Pero días después, Elena empezó a notar algo. En los reflejos, en espejos, en ventanas. A veces, no era exactamente ella. Y lo más inquietante, es que en algunas ocasiones, esa otra versión, parpadea, cuando ella no lo hace. El pueblo que espera. En 2017, Gabriel Urrutia, un ingeniero de 34 años, decidió hacer algo que llevaba meses planeando. Explorar un pueblo abandonado en el desierto de Nevada. Había escuchado sobre ese lugar en un foro antiguo. No era famoso. No era turístico. Pero había un detalle que se repetía en todos los comentarios. Si decides quedarte de noche, no salgas después de las 3 de la madrugada. Gabriel no creía en eso. Para él, era solo superstición. Llegó con 2 amigos. Querían grabar la experiencia. Pasar la noche. Documentarlo todo. El pueblo estaba completamente vacío. Casas destruidas. Calles cubiertas de polvo. Estructuras a medio colapsar. Nada fuera de lo normal. Eligieron una casa relativamente estable. Montaron cámaras. Encendieron una fogata. Y durante las primeras horas, todo fue normal. Risas. Conversaciones. Historias. Hasta que el ambiente empezó a cambiar. No de golpe. Poco a poco. El viento desapareció. El sonido del fuego se volvió más bajo. Y el silencio volvió. Pero no era el mismo silencio del inicio. Era más denso. Como si algo estuviera más cerca ahora. Gabriel lo sintió primero. Esa sensación incómoda de no estar solo. Miró a sus amigos. Ellos también lo notaron. Pero nadie dijo nada. Hasta que uno de ellos rompió el silencio. ¿Escucharon eso? Pasos. Afuera. Lentos. Irregulares. Como si alguien estuviera caminando sin saber hacerlo bien. Gabriel se levantó. Se acercó a la puerta. Escuchó. Los pasos se detuvieron. Silencio total. No hay nadie, dijo. Pero en cuanto se giró, los pasos volvieron. Más cerca. Justo afuera de la puerta. Nadie abrió. Nadie habló. Solo escuchaban. Durante minutos. Pasos. Arrastre. Pausa. Pasos otra vez. Como si algo estuviera rodeando la casa. Uno de sus amigos se armó de valor. Se acercó a la ventana. Miró. Y se congeló. No está solo, dijo. Gabriel corrió hacia él. Miró también. Y lo vio. Una figura. A unos metros. De pie. Pero no se movía como una persona. Estaba torcida. Como si su cuerpo no estuviera hecho para estar de pie. Y detrás, había más. Sombras. Moviéndose lentamente. Sin forma clara. No era una. No eran 2. Eran muchas. Rodeando la casa. Pero ninguna intentaba entrar. Solo caminaban. En círculos. Sin detenerse. Como si estuvieran esperando algo. Gabriel sintió un escalofrío. No salgamos. Pero entonces pasó algo peor. Los pasos se detuvieron. Todos al mismo tiempo. Silencio absoluto. Y luego, un golpe. En la puerta.
seco, fuerte, uno solo. Y después, una voz. Ya pueden salir. Gabriel sintió cómo se le helaba el cuerpo, porque reconoció esa voz. Era la suya. No abras. Pero uno de sus amigos ya estaba en la puerta. Como, hipnotizado. Puso la mano en la manija. Giró. Y abrió. Afuera. No había nadie. Ni figuras. Ni sombras. Ni huellas. Nada. El desierto, completamente vacío. ¿Lo ves? No hay nada. Pero Gabriel no estaba mirando afuera. Estaba mirando el suelo. Huellas. Decenas. Alrededor de la casa. Pero todas terminaban justo en la puerta. Como si algo hubiera estado esperando a que la abrieran. Esa fue la última gota. Salieron de la casa. Subieron al coche. Y se fueron. Sin hablar. Sin mirar atrás. Durante el camino, nadie dijo nada. Hasta que Gabriel rompió el silencio. Falta uno. Sus amigos lo miraron confundidos. Siempre fuimos 4. Pero ellos estaban seguros. Solo eran 3. Revisaron el material días después. Y en una de las grabaciones, se veía claramente a una 4ª persona. Sentada con ellos. Desde el inicio. Sin hablar. Sin moverse. Solo, observando. Gabriel nunca volvió a ese lugar. Pero desde esa noche, hay algo que no ha podido olvidar. Que en ningún momento puede recordar cuando ese cuarto dejó de estar con ellos. 3 pueblos abandonados. 3 experiencias distintas. Pero en todas, hay algo que se repite. Voces que responden. Figuras que observan. Y presencias que no se van cuando tú te vas. Porque tal vez, el verdadero problema no es entrar a un lugar abandonado, sino salir de ahí sin darte cuenta de que algo decidió acompañarte. Si llegaste hasta aquí, haz esto ahora mismo. Escribe en los comentarios. No estoy solo en el pueblo. No por el video, sino para comprobar que nadie te respondió mientras escuchabas esto. Y sé honesto. ¿Estás completamente seguro de que en este momento no hay nada más contigo? Suscríbete a Después de Medianoche y activa la campana. Porque el próximo caso no lo vas a encontrar en un pueblo abandonado. Va a estar mucho más cerca de ti.